Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que esta semana, en representación de su presidenta Marcela Guerra Castillo, realizó un corte de caja de los avances y de los pendientes en la agenda para la igualdad sustantiva, en ocasión de su encuentro con legisladoras en funciones y electas, funcionarias, académicas, juzgadoras, empresarias y activistas del colectivo nacional 50+1. Fue una revisión a detalle de los temas en puerta, de los dictámenes que se quedaron en comisiones y que aun cuando ya fueron formalmente desechados, tendrán una revisión según el compromiso ahí adquirido para su pronta recuperación. La diputada presidenta destacó que en la 65ª legislatura se mantuvo la prioridad establecida en la 64ª, de profundizar y dar seguimiento al propósito de la paridad en todo. Uno de los logros que remarcó la diputada Marcela Guerra nos es reconocido a nivel mundial y que resulta prioritario en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Como diputada electa para continuar en la 66ª legislatura, se pronunció por continuar con el mecanismo del Grupo de Trabajo Plural para la Igualdad Sustantiva, que ha hecho la diferencia en las últimas 2 legislaturas, sacando adelante leyes como la 3 de 3 contra la violencia, la de castigo, tanto a la violencia vicaria como a la violencia ácida. La presidenta de 50+1, exdiputada federal y exsenadora Claudia Corichi Medina, puso énfasis en la urgencia de retomar el gran pendiente de la brecha salarial que se profundiza, dijo, en situaciones de pobreza y cuyas causas tienen además que ver con la crianza de los hijos y el gran pendiente del Sistema Nacional de Cuidados por la doble jornada que las mujeres desarrollan y el concepto que ahí compartió de la carga mental, la preocupación y ocupación alrededor de las tareas familiares que marca la cotidianidad femenina. Larga fue la lista de propuestas sobre la base de problemas diagnosticados desde diferentes frentes. La estabilidad reforzada como un derecho laboral, el duelo de las cunas vacías y la construcción de paz, ahí donde los conflictos locales toman de víctimas a niñas y a mujeres. Vamos a esa historia. La presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra Castillo, y legisladoras se reunieron el martes 13 de agosto con la organización colectiva de mujeres 50+1, en donde externaron los avances y pendientes por resolver en materia de igualdad de género. Al respecto, la presidenta de la mesa directiva afirmó que es fundamental que en el paquete económico 2025 se asegure que México cuente con los ingresos que garanticen los presupuestos que requieren las reformas legislativas pendientes en favor de las mujeres y que tienen impacto presupuestal. Esta legislatura dio continuidad en materia presupuestal a los alcances logrados en el 2021, que eliminaron el impuesto al valor agregado, ¿se acuerdan?, para todos los productos de higiene menstrual. Y esto pues nos garantiza el acceso a todos ellos sin discriminación, y lo cual representa un hito histórico en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y personas menstruantes, y subraya también la importancia de integrar la perspectiva de género en la política fiscal. La presidenta nacional de la colectiva 50+1, Claudia Corichi García, destacó la importancia de dar continuidad a las iniciativas de otras legislaturas, analizar y retomarlas para dar voz a las temáticas de esta población y cabildear para que no se desechen por cuestiones presupuestales. Tenemos 27 capítulos estatales, más de 250 capítulos municipales, somos más de 7,000 mujeres líderes, especialistas en diversos temas en esta colectiva. La finalidad de nuestra colectiva, por supuesto, es la igualdad sustantiva. Eso es lo principal. Y de ahí se derivan una serie de derechos. El derecho de una vida libre de violencia hacia las niñas, hacia los niños. Y entonces, si no logramos empujar desde lo legislativo que haya políticas públicas encaminadas a atender a las mujeres, entonces nos vamos a seguir quedando atrás. Y esto tiene un costo para la sociedad también. Y esto tiene un costo para las familias. La diputada Beatriz Dominga Pérez López afirmó que es urgente trabajar en un programa de gestión de paz con enfoque local y comunitario.
Quiero pedirles que convoquemos a una cumbre de la paz, donde podamos aprender de las experiencias de quienes ya han pasado por todo esto. A partir de estas experiencias, construyamos una metodología de gestión de la paz en pueblos que se basen en su comunalidad. Hoy más que nunca el mundo nos necesita a todos y a todas, necesita de nuestra experiencia, de nuestro aprendizaje, de nuestra capacidad de construir la paz. La diputada Joana Alejandra Felipe Torres celebró la realización de este encuentro y consideró que el principal objetivo debe ser apoyarse incondicionalmente, con firmeza y determinación. Han sabido a través de esta colectiva y desde cada una de las trincheras a partir de las cuales ustedes trabajan sobre la trascendencia de priorizar siempre nuestras coincidencias sobre cualquier pensamiento diferente, ideologías e incluso los colores partidistas. La diputada Norma Angélica Aceves García invitó a sumar voluntades para visibilizar y tener una agenda transversal e interseccional que atienda sus problemáticas, y expresó que las personas con discapacidad no tienen la posibilidad de salir de sus casas, de asistir al médico, porque no hay condiciones de infraestructura ni transporte público accesible. Porque vivimos en un país, en un mundo diseñado para personas que no viven con una condición de discapacidad. Y aun cuando sabemos que vamos a abrir la puerta y que lo que está allá afuera no nos favorece, lo seguimos intentando todos los días. Hoy quiero compartirles que en México vivimos 3 millones de mujeres con discapacidad. La diputada Ivonne Zúñiga Argüelles añadió que es importante trabajar en iniciativas que definan acciones que logren erradicar el matrimonio infantil, el abuso, el acoso y el hostigamiento sexual en niñas, niños y adolescentes. Por lo que hoy estamos aquí para proponer que en el siguiente presupuesto de egresos de la Federación sea realizado, analizado y aprobado con las gafas violetas desde la perspectiva de género, para que se tengan mayores recursos para las vacunas contra el virus del papiloma humano, para la prevención, atención y rehabilitación del cáncer de mama. En la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 14 de agosto, las y los diputados aprobaron 13 dictámenes que exhortan a instituciones y a gobiernos federal y locales sobre diversos temas que fueron analizados y avalados por unanimidad en la primera comisión, la de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, destacando el que solicita el reforzamiento de estrategias encaminadas a prevenir y erradicar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos de la delincuencia organizada y de grupos también de autodefensa comunitaria. Hubo otro llamado a las fiscalías del país para dar seguimiento a los asesinatos de mujeres tipificados como feminicidios. Una solicitud relevante a los congresos locales para que adopten en sus leyes la definición de acoso escolar que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación 8 años atrás como todo acto u omisión que de manera reiterada agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares. También la segunda comisión, la de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometió a votación 12 puntos de acuerdo relacionados con la atención médica, destacando la convocatoria a las Secretarías de Salud y de Educación Pública para reforzar campañas informativas en prevención de adicciones, pero también del suicidio en adolescentes. La tercera comisión, la de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, llevó al Pleno el exhorto a gobiernos estatales y municipales a enfocarse en programas de reforestación y de revegetación de las áreas verdes urbanas, y a las dependencias federales afines a recuperar y restaurar especies de deterioro en zonas ribereñas. Y presentó el acuerdo que por unanimidad ratificó a Amelia Guadalupe de León Ortega como Administradora General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, quien rindió protesta ante la Asamblea de la Permanente, que en su agenda política abordó el hecho histórico de que México tendrá su primera presidenta de la República. Vamos a esa crónica. En la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 14 de agosto, diputadas y diputados dieron sus posicionamientos en el tema de la agenda política. Claudia Sheinbaum Pardo,
primera mujer presidenta de México, acordado por la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Al respecto, el diputado Leonel Godoy Rangel confió en que sea un tiempo nuevo para México en donde todas y todos sean incluidos y todas y todos participen en la toma de decisiones, fundamentalmente las mujeres. Morena por sí solo tiene 248 diputados y no tiene ninguna sobrerepresentación. Vamos a tener mayoría calificada si el PT y el Verde deciden ir con nosotros en las iniciativas que presentemos a través de nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. El diputado Juan Carlos Maturino Manzanera señaló que la próxima administración deberá atender serios desafíos en distintos sectores de la vida pública y que el principal reto es gobernar a más de 126 millones de personas con igualdad y apertura, sin distingos y justicia para todas y todos, con oportunidades y desarrollo equitativo. Existen además compromisos de carácter internacional que el Estado mexicano está obligado a cumplir. Uno de esos es lo relacionado a la Agenda 2030 del Desarrollo Sustentable. La agenda pone énfasis también en erradicar los factores que generan violencia, inseguridad e injusticia. En este documento, los gobiernos están comprometidos a erradicar la pobreza, el hambre y garantizar el acceso universal a los servicios de salud. La diputada Suelen Bernal Volnik señaló que por primera vez en la historia de México el pueblo ha elegido a una mujer como presidenta de la República, lo cual es el resultado de décadas de luchas inalcanzables, resistencia y valentía de muchas mujeres mexicanas. La próxima presidenta no solo tiene la responsabilidad de gobernar para todas y todos los mexicanos, sino que también debe estar a la altura de las expectativas y necesidades de las mujeres en nuestro país. Es imperativo que su gobierno trabaje incansablemente para garantizar la seguridad, la igualdad y los derechos de todas y todos, especialmente de los sectores más vulnerables. El diputado Benjamín Robles Montoya afirmó que México nunca será el mismo después de este 2024, ya que la mitad de la población se habrá arrancado las cadenas invisibles de la dominación masculina en el ámbito político. Las niñas de México pasarán sus primeros años de vida con una mujer como presidenta del país. Y eso, quizás sin saberlo, condicionará su manera de afrontar el futuro. Abrirá sus horizontes, bañará de posibilidades su destino. Sabrán que es natural que una mujer ocupe el cargo de mayor responsabilidad en su comunidad. El martes 13 de agosto, con los votos de la oposición en contra, las y los diputados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde sacaron adelante en la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen de reforma del artículo 19 para ampliar el catálogo de delitos, concretando así el 11º proyecto del paquete de iniciativas que el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados en febrero pasado. La modificación fue avalada por 26 votos para que se aplique en casos de extorsión, narcomenudeo, delitos relacionados con la ilegal producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados. La reforma incluye también los delitos graves en contra de la seguridad de la nación, en contra de la salud y el libre desarrollo de la personalidad, por defraudación fiscal, contrabando, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas facturas que amparen operaciones inexistentes. Los 14 representantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra por considerar que se trata de una medida, dijeron, violatoria de derechos humanos que no ha sido efectiva en la reducción de la violencia criminal. Enseguida, con el respaldo de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, PRI y PAN, salió adelante la reforma a los artículos 4 y 5 que prohíbe el comercio de cigarrillos y dispositivos electrónicos y de los vapeadores, y de su producción y su distribución. Al convertirse en el dictamen número 12 del también denominado Plan C,
esta reforma fue celebrada como un cambio en favor de la salud. La oposición respaldó el dictamen, advirtiendo, sin embargo, que omite una eventual regulación contra el mercado negro. Movimiento Ciudadano sustentó su rechazo a la reforma, alegando que el prohibicionismo solo impulsa el comercio ilegal. Vamos a esa historia. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó este martes 13 de agosto modificar la Constitución para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, por lo que ahora queda prohibida la producción, distribución y comercialización de cigarrillos electrónicos o vapeadores, así como el uso ilícito del fentanilo. No podemos tener ningún tipo de consideración con estos dispositivos electrónicos, que además generan muchísima basura electrónica. Es indispensable actuar bajo la aplicación del principio precautorio. El retraso de la más amplia protección causará incalculables daños a la salud de las y los mexicanos. Y es por eso que nuestro presidente ha tomado todas las medidas de política y ahora legislativas para prohibir los sistemas o dispositivos electrónicos como los vapeadores. El uso ilícito de sustancias tóxicas y precursores químicos y también las drogas sintéticas, como es el uso ilícito del fentanilo. El tema de poder establecer un principio constitucional que prohíbe y sancione las sustancias tóxicas, los precursores químicos, las drogas sintéticas que no estén autorizadas conforme a la ley, pues evidentemente es algo loable y que en Acción Nacional apoyaremos en lo general, presentando nuestra visión oportuna y particular de lo que realmente consideramos que una reforma de este calado y en estos temas cómo debe hacerse. ¿Por qué? Porque pues hay evidencia empírica que lo que funciona en el mundo, ya lo dijo mi compañera que me antecedió, no son las prohibiciones totales, son las regulaciones. Se está cerrando una puerta, pero se está abriendo otra al mercado negro. Pueden salir ustedes a cualquier lugar aquí en la propia Ciudad de México y la venta ilegal de vapeadores es tremenda. Entonces tenemos que regularlo. Me parece desatinado ponerlo en la Constitución. Creo que la Constitución no es para poner eso, porque entonces, ¿por qué no se prohíbe el tabaco? ¿O por qué no se prohíbe el alcohol? ¿O por qué no se prohíbe las drogas? ¿Por qué si estamos prohibiendo el uso de vapeadores, pero no estamos prohibiendo algunas otras sustancias o algunas otras composiciones que son dañinas para principalmente los jóvenes? En la misma reunión se avaló ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Ambas iniciativas se enviaron a la mesa directiva para efectos constitucionales. Muchas personas en nuestro país han sufrido o saben de casos cercanos en donde se les ha exigido el cobro de derecho de piso, o bien han recibido llamadas telefónicas donde se solicita el pago de un monto económico o la entrega de un bien a cambio de no atentar contra la integridad física y la vida propia de algún familiar o conocido. Lamentablemente, a las cifras oficiales se dan cuenta un incremento en la comisión de este delito. Debe sumarse la preocupante cifra negra, es decir, aquellos casos que no son denunciados, lo cual nos impide conocer de manera exacta la magnitud del problema y el impacto que genera en las víctimas. Otros ejemplos de las actividades delictivas en aumento son la producción, distribución y consumo de drogas sintéticas. La erradicación de estas se ha convertido en uno de los desafíos más preocupantes para las autoridades de nuestro país. Dichas drogas, como el fentanilo. En el 2019, entrado este gobierno, se amplió el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, se adicionaron para llegar ya a más de 20 tipos penales distintos y decirlo, esto no ha reducido la incidencia ni siquiera de los delitos que establecieron la prisión preventiva oficiosa desde en 2019. Continuó aumentando, por ejemplo, los feminicidios incrementaron en 3.2%, el abuso sexual en 23%, la desaparición forzada en 13% y los delitos electorales en 557%. Entonces, lo que vemos es que es una medida violatoria de derechos humanos que no ha sido efectiva.
El miércoles 14 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para cambiar la nominación de empresas productivas del Estado como empresas públicas del Estado para la electricidad, los hidrocarburos y el litio. Fue la aprobación número 13 del paquete de iniciativas presidenciales. Hubo 21 votos a favor de Morena, PT, Partido Verde y 18 en contra de las bancadas de la oposición a este proyecto que establece una nueva condición administrativa para la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y para Petróleos Mexicanos, Pemex. Los legisladores de Morena aseguraron que con este cambio se busca garantizar la soberanía nacional y resarcir el daño que le hizo al país la reforma energética de 2023 al permitir las inversiones privadas para fines solo de lucro. La oposición argumentó que los números desmienten que la actual administración haya logrado generar un crecimiento y una mejora en el abastecimiento y en el servicio eléctrico. Enseguida, se aprobó el dictamen en materia de agua, alimentos y medio ambiente, que entre otras medidas establecerá la prohibición del maíz transgénico, la minería a cielo abierto y el fracking. Es una reforma a los artículos 4 y 27 de la Constitución, la 14ª del denominado Plan C. Hubo 30 votos a favor de Morena, PT, Verde Ecologista, PRI y MC, y 7 en contra del PAN. En la presentación de reservas se avaló la precisión de que la minería a cielo abierto y la fracturación hidráulica sí se permitirán en los casos que excepcionalmente determine el Ejecutivo Federal por su carácter estratégico para el desarrollo nacional. En favor del dictamen, se dijo que este cambio pondrá fin al abuso de las empresas mineras y las refresqueras en el acceso al agua en zonas donde las poblaciones carecían del recurso al tiempo que eran víctimas de su contaminación. Y en el posicionamiento en contra, se cuestionó el hecho de que se prohíba el maíz transgénico cuando, se alegó, no existen evidencias científicas que sustenten esa medida. Vamos a esa reseña. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó este miércoles 14 de agosto modificar la Constitución en temas relativos al maíz transgénico, agua, concesiones de minería y el fracking o fracturamiento hidráulico. Hoy, después de décadas de políticas neoliberales que desde la época de los 90 entregaron nuestros recursos naturales a manos de empresas extranjeras, estamos a punto de votar a favor para recobrar nuestra soberanía nacional, a favor de recuperar nuestro territorio, el territorio de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que ha sido saqueado y explotado indiscriminadamente por empresas mineras, por empresas refresqueras, cerveceras, y que han sido también afectados por las semillas de maíz transgénico. Y este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, no ha logrado establecer una política de gestión eficiente para un uso racional del agua, ya que si bien su primer objetivo es asegurar el 100% de acceso al agua de calidad y en cantidad suficiente para las personas, no se ha planteado una política seria y realista para que actividades como la agricultura o la industria también la utilicen de forma sustentable. Por lo que observamos, nuevamente son reformas cortas y sin una visión estratégica y sustentable de nuestros recursos naturales. Nosotros estamos a favor de esto, ¿verdad? Pero traemos ciertas reservas que creo que la pueden mejorar. Yo estoy en contra de la minería a cielo abierto, como estoy en contra de los pozos, pero pido que se agregue en la Constitución la restauración de los lugares, porque si no los van a dejar ahí esos cráteres. La remediación. Pero, sí, la remediación, usted lo dijo mejor, de los lugares. Otra cosa que nosotros estamos pidiendo es el derecho humano al agua, pero que sea efectivo. En la misma reunión se avaló reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política para cambiar la nomenclatura de empresas productivas del Estado como empresas públicas del Estado para la electricidad, los hidrocarburos y el litio. ¿Y Estados Unidos qué tiene que ver aquí si ninguna empresa de electricidad extranjera es estadounidense? Los fondos de inversión. Son los fondos de inversión, están respondiendo a esos intereses y es una actitud
contraria a los intereses nacionales. Eso no es que son estatistas y es que están subsidiando, estamos subsidiando a las empresas extranjeras con 490,000 millones, no le estamos subsidiando, nos están robando 490,000 millones de pesos al año. Ni siquiera es subsidio, esquemas ilegales, esquemas perversos, esquemas torcidos. De eso hablamos desde la discusión de la reforma constitucional. Actualmente el tipo de generación que México produce es altamente contaminante. Nosotros creemos que si va a haber una producción de energía, tendría que ir reduciendo o invirtiendo en la matriz de generación de energía y que pudiera alinearse a los compromisos que México asignó recientemente en la COP27, donde estableció y se comprometió a establecer una planeación prospectiva al 2050 que invirtiera en la matriz de producción de energía. No la vemos reflejada en la iniciativa propiamente, y esa es un poco la desconfianza que vamos nosotros a matizar o a tratar de ayudar a que esto se oriente en ese sentido. Termina aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.